Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento por la invitación a la directora del curso, Teresa Oñate y Zubía, y a las coordinadoras, Patricia Fernández y Olga Gómez Millón, a la Cátedra de Critia, al Centro Asociado de Málaga, la UNED, y también trasladarles a todos ellos mi enhorabuena por el programa y la elección de un tema tan sugerente como el del arte, el espacio y el lenguaje. Este curso es un evento importante, no solo para los alumnos y alumnas, sino también para los profesores e investigadores, porque los cursos y seminarios de la Cátedra del Critia se caracterizan por un fuerte contenido de debate e interdisciplinariedad. Y esto es algo que siempre contribuye a los resultados de cualquier investigación filosófica. Los cursos de la profesora Teresa Oñate y de la Cátedra del Critia siempre son muy intensivos, siempre son interdisciplinares y siempre son seminarios de investigación, y en este sentido me parece un privilegio participar aquí como ponente, pero también es un privilegio participar como alumno, como asistente, así que enhorabuena a todos los que han elegido acompañarnos, porque van a aprender cosas. No se les va a recitar ningún catecismo, sino que se les va a lanzar ideas, y la misión de este curso no es que la gente se vaya de aquí con una doctrina, corrígeme Teresa, por favor, si me equivoco, sino que se vayan pensando y haciendo preguntas. Las preguntas siempre son más importantes que las respuestas. Y, por consiguiente, quiero empezar señalando que lo que voy a exponer aquí es el resultado de mi investigación. Es una hipótesis de trabajo que he desarrollado a partir de varios proyectos de investigación y que ahora está en curso en mi estancia en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, y es una interpretación que tiene que ver con lo que Catherine Bell llamó ritualización del espacio, y que tiene que ver con una nueva lectura del Proemio de Parménides, que está fundamentada en la premisa de que el poema no fue compuesto para ser leído. En ese contexto histórico no existía todavía el mercado de libros ni los lectores de libros. Esto vendría después de Parménides, empezaría a ocurrir un poco con Anaxágoras, pero es algo posterior. En el momento histórico en que se interpreta el poema de Parménides, ni siquiera podemos hablar de oyentes, que sería la hipótesis de la cultura oral, sino de espectadores. El himno de Parménides, de acuerdo a esta hipótesis, fue compuesto para ser visto, ni siquiera para ser escuchado, sino para ser visto. Ningún intento de interpretación del Proemio de Parménides ha conseguido zanjar la controversia entre los partidarios de la anábasis y la catábasis, de manera que la orientación del viaje del narrador hacia la luz o hacia la noche sigue siendo un asunto tan problemático como lo era a principios del siglo XX. Esta incapacidad para zanjar el debate constituye una poderosa señal no solo de que necesitamos mirar al contexto, tanto como al texto, sino de que la pieza clave para la interpretación de este contexto es el ritual. Y esto por una razón. Los estudios del ritual y el mito han descubierto en las últimas décadas que la simple idea del reflejo, la complementariedad, no es suficiente para describir la compleja relación entre el ritual y el mito. Más que reflejarse o complementarse el uno al otro, lo que realmente hacen es interactuar constantemente entre sí y con el medio que les rodea, produciendo en cada ocasión un sentido del que carecen en otros contextos o cuando están por separado. No solo necesitamos al ritual para comprender al mito y al mito para comprender al ritual, sino que necesitamos verlos actuando juntos, una conclusión que encaja perfectamente con los problemas de interpretación del Proemio de Parménides. Cuando nos encontramos ante un conjunto de ritual y mito, intentar acceder al sentido del texto aislado de su contexto es una tarea tan impracticable como intentar encajar las piezas de un rompecabezas en una habitación con la luz apagada. Para leer el Proemio de Parménides necesitamos una mirada interdisciplinar, y aquí no sobra ninguna herramienta, desde los estudios del ritual y el mito, al pensamiento topográfico, la historia cultural o la hermenéutica filosófica. Pero si el himno de Parménides fue compuesto para ser interpretado oralmente, la clave del uso de todas estas herramientas es acceder al contexto de la representación. Esto no resulta fácil,
fundamentalmente porque intentar reconstruir el contexto de un ritual con la única ayuda de los fragmentos de un texto implica un alto riesgo de aleatoriedad. Imaginemos, por ejemplo, que alguien intentara reconstruir la ceremonia de la Eucaristía a partir de los fragmentos de uno de los cantos litúrgicos que se interpretan en ella. Estos cantos son parte de la ceremonia, pero a partir de ellos no es posible deducir los gestos, las palabras y las acciones del ritual. Por suerte, hay otra manera de acceder al contexto de la representación, y es la posibilidad de que el texto fuera utilizado en algún festival que siguiera un modelo de ritual y mito que ya conocemos por otras fuentes. Esto resulta bastante probable, porque tanto los testimonios como los restos arqueológicos del complejo de la ínsula 2 de Velia, ahora hablaremos de él, relacionan a Parménides con la institución de las leyes cívicas de su ciudad. Y estas leyes se sancionaban a través de la institución de festivales religiosos que a menudo tomaban como modelo los festivales que se celebraban en sus ciudades de origen o en los grandes santuarios panhelénicos. Y en el caso del himno de Parménides, tanto el contenido de los propios fragmentos como el resultado de las excavaciones y los contextos cultural, político y religioso encajan perfectamente con el festival de la Teofanía de Apolo que todos los años se celebraba en el santuario de Delfos. En este festival se celebraba la llegada de Apolo del país de los hiperbóreos, una escena que estaba representada en el frontón este del templo de Apolo. Lo que describe el proemio de Parménides no es, por tanto, ni una anábasis, ni una catábasis, sino una llegada o una epidemia, que en griego era como designaba a las llegadas, a las manifestaciones de los dioses, a las teofanías, una llegada. Hay muchos aspectos novedosos en esta interpretación, entre otros que el narrador del himno de Parménides no es Parménides, ni siquiera un mortal, sino Apolo. La voz narrativa no es la de Parménides, sino la de Apolo. O que las muchachas Helíades no son las famosas hermanas de Faetón, que no eran tan famosas en la época de Parménides, sino las Jorai o estaciones, es decir, las muchachas del sol. O que la diosa que recibe al narrador, en realidad, es la musa Calíope, la misma musa que recibe a Empédocles en el himno de las purificaciones. Muchas ciudades instituyeron sus festivales mirando a Delfos, pero en este momento histórico el santuario se había convertido en el gran escaparate de la agenda política de Atenas, y es improbable que esta agenda no tuviera ninguna influencia en la decisión de Elea de instituir un festival que recortase su distancia no solo con el santuario de Delfos, sino también con la atmósfera política y religiosa del imperio ateniense. Me escucharán hablar a lo largo de mi conferencia de Velia y Elea. Velia es el nombre romano que adquirió la antigua ciudad de Elea. La relación de Parménides con Apolo y con el Festival de la Teofanía resulta consistente con los hallazgos arqueológicos del complejo de la ínsula 2 de Velia. Este complejo se construyó en el último cuarto del siglo I antes de nuestra era, y desde el inicio de las excavaciones la discusión sobre su función y significado ha estado condicionada por el hallazgo en su interior de cerca de 30 estelas de mármol y esculturas fragmentarias que tuvieron que ser depositadas allí a lo largo del siglo I y principios del siglo II de nuestra era. Muchos especialistas están de acuerdo en que algunas de estas piezas formaron parte de una galería conmemorativa encargada por una familia o asociación de médicos que remontaba su origen a Parménides y la antigua Elea. Se trata de un conjunto de inscripciones y esculturas que rinden tributo a una serie de personajes llamados ulis, de los que se indica el nombre del padre, dos actividades que tuvieron que desempeñar, iatros y folarjos, y una fecha. Hay también una escultura y una inscripción dedicadas a Parménides, que, dado que no están fechadas, se consideran el origen de la serie histórica. Esta inscripción incluye el nombre de Parménides, el patronímico, hijo de Pires, la palabra Uliades, habitualmente un antropónimo, y una actividad, físicos. También aparecieron otras esculturas dedicadas a la dinastía Julio-Claudia y una cabeza de Apolo que representa claramente el modelo de Apolo Citarodos.
En resumen, podemos decir que 5 siglos después de Parménides, una prominente familia de médicos de su ciudad natal promovió la construcción de un complejo en el que se rendía tributo a una serie de personajes que habían ejercido la medicina y lo que posiblemente constituyó el cargo epónimo de la ciudad, la Folargía, que estuvieron además relacionados con el culto a Apolo y que remontaban su origen hasta el propio Parménides. Conviene que pasemos ahora a la lectura del proemio. He señalado en rojo 3 expresiones que es importante retener y sobre las que volveré más adelante. Haré una lectura rápida, pero conviene que recordemos el proemio. Las yeguas que me llevan, tan lejos como el ánimo pudiera alcanzar, me conducían, pues guiándome me dirigieron hacia el camino de múltiples palabras de la divinidad, el cual, otra vez de vuelta allá, lleva al hombre que sabe todas las cosas. Allí era llevado, pues por él me llevaban las muy hábiles yeguas, que tiraban del carro, y las muchachas que delante mostraban el camino. El eje en los cubos producía el silbido de una siringa. Echaba fuego, pues estaba fuertemente apretado por 2 ruedas, que giraban como remolinos a uno y otro lado, cuando se apresuraron a conducirme las muchachas del sol, tras haber dejado atrás la morada de la noche, hacia la luz, tras haberse quitado con las manos los velos de sus cabezas. Allí está la puerta de los itinerarios de la noche y del día, y un dintel y un umbral de piedra la enmarca por ambos lados. Situada en el éter, llena el vano con grandes portones, y las llaves que se alternan las tiene dique de múltiples castigos. Las muchachas, apaciguándola con suaves palabras, la convencieron hábilmente para que la barra que cerraba las puertas rápidamente empujara. Y de los portones un amplio hueco hicieron al abrirse, una vez que los muy broncíneos ejes giraron en sus quicios uno detrás de otro, ajustados con clavijas y remaches. Allí, a través de ellas, las muchachas mantuvieron derecho el carro y las yeguas por el camino. Y la diosa me recibió, benévola, con su mano, mi mano derecha tomó, y dijo estas palabras dirigiéndose a mí. Oh joven compañero de aurigas inmortales, que con las yeguas que te llevan has llegado a nuestra morada. Salud, pues no es un mal destino quien te ha empujado a tomar este camino, que en verdad está alejado del paso de los hombres, sino Cemis y Dic. Es preciso que aprendas todo. El proemio sigue 4 líneas más. Pero ahora que tenemos en la retina la descripción del viaje del narrador, llegada en un carro conducido por yeguas, el camino de la divinidad, las muchachas del sol que salen a su encuentro, la orientación hacia la luz, el paso a través de la puerta de los itinerarios de la noche y del día, la diosa Dique, es decir, una de las estaciones, custodiando las llaves de la puerta, la apertura de la puerta y después la recepción de la diosa en un lugar apartado del paso de los hombres. Ahora que tenemos todo esto en la retina, conviene que nos detengamos a observar el esquema de ritual y narrativo del Festival de la Teofanía que se celebraba en Delfos. El motivo de este festival era la llegada de Apolo a Delfos, después de su estancia en el país de los hiperbóreos. Un motivo que se encuentra ampliamente atestiguado en las fuentes y que, según la hipótesis de Marconi, ocupa uno de los lugares más visibles del santuario, el frontón este del templo de Apolo. Aunque muchos autores consideran que este festival tuvo que celebrarse al principio de la primavera, coincidiendo con la fecha en la que se celebraba el cumpleaños de Apolo, lo más probable es que se celebrase a mediados del verano, es decir, durante el solsticio o en esa época del año, de acuerdo con la indicación que encontramos en la paráfrasis de Himerio del Peán de Alceo. El festival estaba seguramente relacionado con el ciclo de las estaciones y la propiciación de las cosechas. El contenido del Peán de Alceo se ha conservado a través de una paráfrasis de Himerio, que contiene datos muy valiosos de la estructura ritual que debió tener la teofanía. Apolo, después de pasar un año entre los hiperbóreos, decide cumplir el mandato de Zeus y dirigirse a Delfos para profetizar la justicia, Dique, y el derecho divino, Temis. Al principio, el dios se mostraba remiso, pero los delfios lo atrajeron organizando coros de jóvenes que le ofrendaban peanes alrededor del trípode. Finalmente llegó a Delfos a mediados del verano montado en su carro de cisnes y los ruiseñores, los gorriones y las cigarras celebraron esta llegada con sus cantos y la fuente Castalia haciendo brotar sus aguas.
Este es mi resumen de la paráfrasis de Himerio del Peán de Alceo, del cual solo se ha conservado un verso y además otros 3 testimonios. Pero este es el contenido de un peán que Alceo escribió y sobre el que existe un debate sobre si fue compuesto para ser representado en este festival o fue compuesto para ser representado en otra ocasión, pero rememorando el festival. Así que esta estructura narrativa probablemente acompañaba a una estructura ritual. Era el relato que formaba parte de una representación ritual. Es bastante probable que en el Festival de la Teofanía los delfios escenificasen la llegada del dios a Delfos con una procesión en la que un joven o coros interpretase el papel de Apolo, y que este joven fuera escoltado por otros jóvenes, como se desprende de la mención a los coros de jóvenes del Peán de Alceo. La procesión seguramente seguía el mismo itinerario que los arqueólogos de la Escuela Francesa de Atenas han podido documentar para otras 3 procesiones que se celebraban en el santuario. La era, en el extremo inferior izquierda, la era, el camino que conducía hasta la entrada SD 435, en la siguiente imagen lo veremos con más atención, la esquina sur del templo de Apolo, en el centro de la imagen pueden ver en pequeño el templo de Apolo, y el gran altar de Apolo. En la teofanía, el coros entraba al santuario montado en una cuadriga, pero una vez en el altar de Apolo, la procesión seguramente continuaba su recorrido a pie hasta la fuente Castalia, que está en el extremo derecho, en la parte de arriba de la imagen que les estoy poniendo, y que es el último lugar mencionado en el Peán de Alceo, para que el coros y los jóvenes que le acompañaban pudieran realizar el lavado ritual que algunas fuentes atribuyen a Apolo. En esta imagen de la Escuela Francesa de Atenas lo pueden ver mucho mejor, la entrada SD 431, que es una apertura en el períbolos arcaico que se ha documentado y que se ha estudiado en el santuario de Delfos. Lo más probable es que hicieran este recorrido por la zona norte del santuario y que luego volvieran por la entrada sudeste, por la entrada SD 103, para desfilar por el interior del santuario, atravesando el ágora en el centro, justo al sur del templo de Apolo, y terminando en el altar de Apolo, donde se realizaban las ofrendas y sacrificios. El sentido de la marcha de la procesión se corresponde exactamente con el sentido de la marcha del carro de Apolo en la representación del frontón este del templo de Apolo. Es decir, el frontón este es el que estaba justo en el lado este del templo. Ustedes pueden ver ahora en esta imagen en el centro el templo de Apolo. El frontón este estaba en la fachada principal del templo de Apolo. Y esta es la imagen del pedimento, la reconstrucción del pedimento del frontón este de Apolo. Si volvemos a la imagen anterior, la procesión venía por el camino en puntos grises que está señalado en la imagen, al sur del templo de Apolo. Las personas que estaban justo enfrente del templo veían esta imagen y cuando se celebraba el festival veían aproximarse a la procesión a un coros que representaba a Apolo montado en una cuadriga, es decir, un efebo, un joven, un adolescente vestido, caracterizado como Apolo, montado en una cuadriga, acompañado a la izquierda por un grupo de jóvenes, que eran los que cantaban los coros. Esto significa que cuando uno se colocaba enfrente del templo, veía llegar a los miembros de la procesión desde la misma dirección desde la que se aproximaban las figuras representadas en la fachada, lo que es un poderoso argumento a favor de la tesis de Marconi. Y como vemos en la imagen, un grupo de 3 coroi, que son el coro, pero también hay un grupo de 3 corai sobre el que ha habido una gran discusión sobre qué representaban estas 3 figuras. La hipótesis más conocida, hasta la hipótesis de Marconi, fue la de Plasar, que hablaba de que esta escena estaba representada al principio de las Euménides y que por tanto esto representaba la llegada de Apolo de Atenas acompañado por los atenienses. Sin embargo, la hipótesis de Marconi, no voy a entrar en ella, es más consistente, pero también con la reconstrucción de este festival. La presencia de estos grupos se explica porque el frontón representaba, exactamente igual que ocurría con los frisos del Partenón, no solamente el festival de las grandes Panateneas, sino que también representaba a los dioses que estaban representados en el frontón en ese festival. Así que nos encontramos en el friso del Partenón imágenes de los dioses y de las personas de la procesión. Y ocurría exactamente lo mismo en el pedimento este del templo de Apolo. En cuanto a la identificación de las corai,
La alternativa más convincente son las estaciones, las Horai, cuya asociación con Apolo se puede respaldar a través de la iconografía, las fuentes literarias y las inscripciones epigráficas. En Tenos se adoraba a Apolo como el señor de las estaciones, Joromedo, Licofrón lo menciona como Apolo Jorites, y hay 3 festivales en las que se puede establecer, uno de ellos muy cercano, en Tebas, la asociación de Apolo con las estaciones, también en un peán de Píndaro, es decir, habían festivales, tenemos evidencias de que se representaba físicamente a Apolo acompañado de un coro de jóvenes que representaban a las estaciones. El Festival de la Teofanía también utilizó la alineación solar durante el solsticio como un poderoso elemento de la puesta en escena. Esta es la perspectiva desde la que se acercaba la procesión, lo que se veía desde la procesión, lo que veía el narrador, o sea, el coros que iba montando el cuadro. En el solsticio de verano el sol salía justo enfrente de la cresta del Yampia. Las procesiones se celebraban no exactamente al amanecer, sino 1 hora o 2 horas después del amanecer. Pero esta era la perspectiva que había en la entrada SD 431, si no me equivoco, por el camino por el que entraba la procesión al santuario de Delfos. Esto significa que en esta fecha el sol amanece por encima de la cresta del Yampia, justo enfrente de donde estaba la fachada del templo y por tanto de la marcha de la procesión. Así, en el momento culminante del festival, todos los miembros de la procesión caminaban en dirección al sol, como hizo Apolo cuando llegó a Delfos del país de los hiperbóreos. La suposición de que el narrador del proemio es un mortal, y en la mayoría de los casos la suposición de que ese mortal es el propio Parménides, se apoya fundamentalmente en la interpretación de las expresiones Eudata Fota, hombre que sabe, y Moira Caqué, destino funesto, de los fragmentos 28b, 1.3 y 1.26. Pero lo más probable es que no haya en realidad ningún hombre que sabe, ni ningún destino funesto. Lo primero fue sugerido hace más de un siglo por Eisler, cuando planteó que la palabra fota debería leerse aquí como un neutro acusativo plural y no como un masculino acusativo singular. Son las luces y no el hombre las que saben. Por tanto, las luces que saben, las luces que ven todas las cosas, como nos encontramos en varios himnos antiguos cuando se caracterizaba a Helios como el dios que veía todo y por tanto que sabía todo. Y lo segundo se puede empezar a vislumbrar cuando tenemos en cuenta el carácter agreste e inhóspito que los griegos atribuyeron al paisaje de Delfos. La Moira puede ser el destino, pero también una parte, y más concretamente una parte de la noche, como en el canto 10 de la Ilíada, la famosa Doloneia, que no por casualidad trata de una incursión nocturna que transcurre durante la tercera parte de la noche, justo en el momento en el que la aurora se acerca. Así, cuando la diosa le dice al narrador que no fue la parte mala la que le empujó a tomar este camino, alejado del paso de los hombres, no está hablando ni de la muerte ni del Hades, sino de la parte mala de la noche, y por tanto de que el narrador no se ha perdido. Y del hecho de que Delfos, antes de la llegada de Apolo, era un lugar inhóspito, estéril y de difícil acceso, es decir, alejado del paso de los hombres. Por lo que sabemos, y para no andarnos por las ramas, ya lo he mencionado, las Helíades, las hermanas de Faetón, no figuraban en ninguna lista de invitados de las fiestas que los griegos celebraban en honor a Apolo. Todo lo contrario, como hemos visto, de lo que pasaba con las estaciones, cuya conexión con el contexto de culto a Apolo se puede apoyar sólidamente en las fuentes, las inscripciones, la iconografía y otros festivales religiosos que se celebraban en Tebas y Atenas. Pero además, esta conexión se encuentra también en el propio proemio de Parménides, porque las estaciones son hijas de Temis, y sobre todo porque la diosa que custodia las llaves de la puerta de los itinerarios de la noche y del día es precisamente una de ellas, Dike. De acuerdo a la interpretación tradicional, son las diosas Helíadas, hijas del sol, las que le susurran al oído que abra la puerta. Pero no existe ninguna asociación histórica ni de culto entre las Helíadas y las estaciones, ni entre Apolo y las Helíadas. Y lo que realmente resulta consistente con el contexto ritual y narrativo de la diosa Dike es que sean sus propias hermanas las que le susurran al oído y no las hermanas de Faetón. La solución más razonable pasa por revisar la interpretación tradicional de la expresión muchachas Helíades, Helíades Curai,
Es poco probable que Parménides le diera a la palabra Helíades el contexto narrativo de un relato cuya primera fuente conocida es una tragedia perdida de Esquilo, y mucho más probable que debamos interpretarla dentro del contexto de los epítetos y fórmulas que encontramos en Hesíodo. La teogonía es la caja de herramientas que Parménides utiliza constantemente, y la expresión Helíades Curai está claramente cortada con el mismo patrón que las Musai Olimpíades y las Musai Heliconíades que menciona Hesíodo. En ninguno de estos casos su nombre debe traducirse como musas hijas del Olimpo o del Helicón, ya que las musas son hijas de Zeus, y estos son los lugares en los que ellas habitan y que incluso poseen o custodian con el irresistible encanto de sus coros y danzas. Y de la misma forma, el sustantivo del que proviene la palabra Elíades, Elías, no debe tomarse como el nombre del padre de las muchachas, sino como el lugar que habitan y la esfera que custodian con sus atributos sagrados. Estos atributos son las llaves de la puerta de los itinerarios de la noche y del día. El lugar es el éter, y aquello que custodian es el camino del sol que todos los días han de seguir las estaciones, es decir, las muchachas del sol. Estas divinidades, las Horai, al igual que las yeguas que tiran del carro, conducen Pempo al narrador Apolo, y no por casualidad, porque lo que la palabra Pempo conduce por antonomasia es la pompe, es decir, la procesión. La diosa que recibe al narrador Apolo, después de cruzar la puerta de los itinerarios de la noche y del día, en mi opinión, solo puede ser la musa Calíope, la misma a la que está dedicada el himno de Parménides y cuya relación con Apolo y el santuario de Delfos tiene un amplio respaldo en las fuentes. En Delfos existió un culto a las musas, cuyo recinto sagrado probablemente estuvo en la fuente Castalia, a donde debía conducir el itinerario de la procesión, el último lugar descrito en la paráfrasis de Himerio del Peán de Alcero. Todos estos aspectos revelan que el contenido y la estructura narrativa del proemio de Parménides encajan perfectamente con la estructura ritual, topográfica y narrativa del Festival de la Teofanía. Recordemos que el narrador, en mi hipótesis el narrador Apolo, está hablando en pasado. El festival se representó en Elea, pero el narrador está rememorando su regreso a Delfos. El narrador del proemio es Apolo. La topografía que describe, la del santuario de Delfos, alejado del paso de los hombres. El itinerario de su viaje, el de la procesión que celebraba su llegada. Y las divinidades que lo acompañan y lo reciben, las que lo hacían en la procesión y el mito. Las estaciones, la musa Calíope, Temis, Dique. Antes de llegar a la morada de la diosa, el narrador debe atravesar la puerta de los itinerarios de la noche y del día. Al igual que el coros que representaba a Apolo en la procesión, tenía que atravesar la entrada SD 435 para acceder al santuario y alcanzar la morada de la musa Calíope en la fuente Castalia. En el solsticio de verano, el itinerario hacia esta entrada estaba orientado al amanecer como la puerta con la que se encuentra el narrador, el itinerario de la procesión y el sentido de la marcha del carro de Apolo, que estaba representado en la fachada principal del templo que reconstruyeron los almenonitas. La tesis del narrador Apolo resulta completamente consistente con la tradición citaródica de Delfos, en cuyo origen mítico nos encontramos con Crisótemis de Creta, el primer hombre que, según Proclo, no solo cantó por sí mismo un nomos, sino que lo hizo vistiendo ropas llamativas y tomando la cítara a imitación de Apolo. Este estilo competitivo de interpretación se convirtió de hecho en la carta de presentación de todos los citarodos, que basaban gran parte de su atractivo y espectacularidad en un gran aparato de vestimentas, gestos y detalles de la interpretación con los que trataban de imitar a Apolo. Este estilo de interpretación tuvo su origen en el santuario de Delfos, y es bastante probable que fuera aquí, en torno a estas representaciones de Apolo que se realizaban durante los festivales de la teofanía, donde haya que buscar las semillas rituales, escénicas y narrativas de la tragedia clásica. Un escoliasta de Clemente de Alejandría escribió: en el Citerón y el Helicón, al pie de los cuales se encuentra Delfos, la serpiente atravesada por Apolo se convirtió en el padre de la tragedia. Todo esto tiene una importante implicación más. Parménides no compuso su himno para ser recitado a la manera de los rapsodas, sino para ser cantado con el acompañamiento de una cítara, tal y como nos encontramos en Terpandro de Lesbos y en muchos otros cantores que compusieron sus piezas en hexámetros dactílicos.
Y esto implica que el festival no solo sirvió para poner a Elea en la red internacional de festivales que conectaban a Delfos con el mundo griego, sino también para colocar a un hábil Citarodo devoto de Apolo en el origen de la historia de la filosofía. Muchas gracias.